Fue humillado y esposado justo al bajar del avión, pero solo unos minutos después, los mismos agentes que lo detuvieron con desconfianza en los ojos se verían obligados a enfrentar consecuencias que jamás habrían imaginado, y lo que sucedió en ese vuelo no solo cambiaría la percepción de quienes estaban a bordo, sino que estremecería a todo el sistema aeroportuario internacional. Así que antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esta historia, y si te gustan relatos como este, no olvides compartir y suscribirte para ver más de ABA. El vuelo 1142 proveniente de Dakar aterrizó bajo un cielo gris en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, y entre los pasajeros que descendían con paso cansado y mirada ausente, uno destacaba sin quererlo. Un hombre negro, alto, con una barba perfectamente recortada, un abrigo de lana sobre los hombros, y en la mano derecha un maletín plateado con una insignia médica que casi nadie notó, salvo una azafata que lo había estado observando con creciente suspicacia desde el momento en que abordó. Apenas puso un pie fuera del Finger, dos agentes de seguridad vestidos de negro y con semblantes tan duros como el concreto se acercaron sin saludar, sin explicar, sin mediar palabra, lo rodearon por ambos lados y, en una coreografía de rutina, le ordenaron mostrar su pasaporte, abrir su maletín y acompañarlos para una verificación de identidad urgente. Mientras otros pasajeros observaban con curiosidad, y algunos incluso grababan con sus teléfonos sin saber exactamente qué estaban viendo. El hombre, cuyo nombre era el Dr. Malik Okoro, aunque eso nadie lo preguntó aún, no opuso resistencia, no discutió, no alzó la voz ni pidió explicaciones, simplemente levantó la mirada hacia uno de los agentes y dijo con una calma tan serena que resultaba desconcertante: «Si esto les hace sentir seguros, entonces adelante, pero no se demoren demasiado, porque hay vidas que dependen de lo que llevo en ese maletín». Los agentes, sin comprender el peso de esas palabras, lo condujeron por un pasillo secundario hacia una sala fría de inspección donde lo sentaron, le quitaron el maletín y comenzaron a registrar su contenido sin cuidado, ignorando los sellos diplomáticos, los papeles con membretes de la OMS y las etiquetas de material biomédico prioritario. Como si se tratara de cualquier otro pasajero sospechoso por su color de piel y su silencio estoico. Pero mientras uno de los oficiales sacaba una pequeña caja refrigerada con ampollas dentro y leía la palabra ZP-13.4, acceso restringido, una voz interrumpió desde la puerta con una mezcla de urgencia y autoridad. ¿Quién demonios lo detuvo? Ustedes saben quién es él, saben qué lleva ahí. Y cuando ambos agentes se giraron con incredulidad, vieron entrar corriendo a una doctora en bata blanca, con una tablet en mano y el rostro descompuesto, que lanzó sobre la mesa una carta firmada por la canciller de Alemania, exigiendo que el Dr. Okoro tuviera acceso inmediato al laboratorio de contención nivel 4. Pero justo antes de que pudieran liberar sus manos, uno de los frascos dentro del maletín comenzó a vibrar. El frasco vibraba con una frecuencia imperceptible para los sentidos comunes, pero el Dr. Okoro lo sintió como si un reloj interno hubiera comenzado su cuenta regresiva, y sin esperar más, se incorporó de golpe, aún con las muñecas esposadas, y con una voz que ya no era serena sino urgente, dijo con una firmeza tan brutal que todos en la sala se congelaron: «Si ese frasco se activa por completo antes de entrar al contenedor presurizado, no solo morirán los pacientes que esperan por mí. Morirán ustedes, y morirán rápido». Los dos agentes se miraron entre sí, dudando por primera vez, pero antes de que pudieran reaccionar, la doctora que había irrumpido, con la voz al borde del pánico, gritó: «Rómpanle las esposas ahora, ¿no entienden? Él no viene a curar solo a personas, viene a contener una posible epidemia». Y al decirlo, sacó un pequeño proyector de su bolsillo que desplegó sobre la mesa un mapa en 3D con focos rojos esparciéndose en zonas específicas de Europa, con la palabra clave: brotes latentes identificados. Uno de los agentes sacó la llave de inmediato, y mientras las esposas caían al suelo, Malik se lanzó hacia el maletín, abrió una pequeña ranura oculta en la base, extrajo un cilindro negro sellado con código biométrico, y conectó el frasco vibrante en su interior, justo antes de que emitiera un pitido grave que detuvo el aliento de todos los presentes. Pero antes de que pudieran suspirar de alivio,
Un pitido distinto, más agudo, más electrónico, sonó desde la tablet de la doctora, que al mirar la pantalla palideció como si acabara de ver su propia sentencia. No, esto no estaba previsto, alguien interceptó la señal del suero, están clonando la frecuencia del patógeno desde fuera del aeropuerto. Malik cerró el maletín con un golpe seco, la miró directo a los ojos y pronunció lentamente: entonces esto no fue un malentendido, fue una trampa. Y al volverse hacia los agentes, ya no pidió permiso ni perdón, simplemente ordenó: llévenme al ala biológica ahora, o prepárense para evacuar la ciudad en menos de 3 horas. Corrieron por pasillos mientras alertas comenzaban a sonar a través del sistema de seguridad del aeropuerto, con luces parpadeando y anuncios en múltiples idiomas pidiendo calma, pero el caos crecía segundo a segundo, porque el virus contenido en el maletín no era común, no era natural, y definitivamente no estaba solo. Y justo cuando Malik llevó a la puerta de acceso restringido, un grupo de hombres con insignias falsas interceptó el pasillo, apuntándole con armas silenciosas, y uno de ellos, con acento marcadamente americano, dijo sin emoción: lo sentimos, doctor, su misión terminó aquí, el virus pertenece ahora al comprador. En ese pasillo estrecho, donde el frío del sistema de ventilación no lograba enfriar la tensión que crecía como una tormenta eléctrica, Malik Okoro se detuvo en seco, evaluando en silencio no solo el número de hombres armados, sino también el posicionamiento de las cámaras, la distancia al contenedor de bioseguridad, sobre todo el latido irregular del frasco que aún resonaba dentro del maletín como un reloj contaminado con rabia y muerte. Los hombres vestidos de agentes, que en realidad no respondían a ningún gobierno conocido sino a una red farmacéutica clandestina que operaba en la sombra de los conflictos mundiales, no parecían nerviosos, porque creían que lo tenían rodeado, creían que aquel doctor, aquel filántropo africano con cara de héroe, no era más que un hombre con una maleta. Pero lo que no sabían era que Malik Okoro no había llegado a ese aeropuerto solo para entregar un suero, sino para exponer, con pruebas irrefutables, la existencia de un programa secreto llamado Proyecto Sombra, financiado por esas mismas corporaciones, con el fin de liberar mutaciones controladas del virus ZP-13 en zonas específicas y luego vender la cura al mejor postor. Y justo cuando uno de los hombres le hizo una seña a otro para que disparara a sus piernas, Malik levantó lentamente su mano izquierda, aquella que los agentes no habían revisado del todo, y activó un anillo metálico con un clic apenas audible, que envió una señal codificada al chip oculto dentro del maletín, cambiando el protocolo del virus de latente a geolocalizado. De inmediato, el hombre que sostenía el arma comenzó a gritar, dejó caer su fusil y cayó al suelo convulsionando, mientras sus compañeros lo observaban con horror, sin entender por qué su sistema inmunológico colapsaba al instante. Ahora el virus está vinculado a esta zona exacta del aeropuerto, dijo Malik con voz grave, sin levantarla, pero logrando que todos lo escucharan, y si intentan salir de este edificio sin desactivar el campo biológico que acabo de activar, todos ustedes serán los primeros en morir. La doctora detrás de él, con la tablet aún encendida, confirmó en voz baja: acaba de sellar la zona como si fuera un núcleo nuclear, solo él puede revertirlo. El líder del grupo, aún intentando mantener el control, levantó su arma y gritó: «¿Estás loco? Vas a matarnos a todos». A lo que Malik respondió sin titubeo, sin misericordia, sin pausa: «Ustedes me detuvieron sin saber quién era, ahora sabrán por qué me temen quienes nunca mueren». Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto más insoportable, y los mercenarios comenzaron a retroceder con pánico, una nueva alerta apareció en la tablet de la doctora, una notificación del Ministerio de Defensa alemán que decía: confirmado, fuga secundaria del virus ZP-13 detectada, en el Hospital Infantil de Frankfurt. El silencio que siguió al mensaje fue más devastador que cualquier explosión, más agudo que el grito del mercenario aún convulsionando en el suelo, porque cuando la palabra hospital infantil apareció en la pantalla, incluso los más endurecidos entre ellos bajaron sus armas un instante, como si algo en su interior, una fibra aún humana, se estremeciera al imaginar lo que eso significaba. La doctora tragó saliva,
Volvió a leer el mensaje 2 veces como si intentara negarlo, y luego levantó la vista hacia Malik con una mezcla de horror y súplica, porque aunque ella era una de las líderes del equipo de contención, sabía que ni ella ni nadie en ese aeropuerto tenía el conocimiento suficiente para detener lo que estaba a punto de expandirse entre los cuerpos vulnerables de decenas de niños enfermos, conectados a tubos, con defensas rotas y tiempo contado. Malik no se movió de inmediato. Su mirada estaba fija en el punto más lejano del pasillo, como si pudiera ver, a través de paredes y concreto, lo que se avecinaba, no solo una tragedia sanitaria, sino una tragedia fabricada, dirigida, deliberada, porque si el virus había llegado al hospital antes que él, eso significaba una cosa. Alguien más había llevado una muestra, y ese alguien conocía su ruta. El líder del grupo mercenario, aún armado pero visiblemente alterado, murmuró algo en un idioma que Malik entendía perfectamente, una lengua africana del norte de Nigeria, y en ese momento, todo encajó como una pieza sucia en un rompecabezas criminal. Estos hombres no eran solo enviados para robar. Eran antiguos miembros de un grupo paramilitar que Malik creyó haber desmantelado años atrás, durante una operación humanitaria encubierta en Lagos. Fue entonces cuando lo comprendió. El brote en el hospital no era un error. Era una advertencia personal. Una firma. Él está aquí, murmuró Malik, más para sí mismo que para los demás, el que desapareció en Kinshasa, el que juró que usaría mis fórmulas para demostrar que el mundo solo escucha cuando sangra. Y justo cuando todos esperaban que él diera la orden de correr hacia el hospital, de evacuar, de desactivar el campo biológico y salvarse, Malik hizo lo impensable. Tomó el maletín, se lo entregó a la doctora, y caminó directamente hacia los hombres armados que lo habían intentado capturar. Necesito que me lleven al hospital ahora mismo, dijo, alzando las manos, y si alguno de ustedes tiene hijos, más vale que me hagan llegar vivo. Pero el líder del grupo sonrió, y con una tranquilidad venenosa, respondió, eso no depende de mí, ya nos están esperando allí. Y en ese instante, la cámara de seguridad en el techo parpadeó, y mostró la imagen del ala pediátrica. Una habitación con paredes verdes, decoraciones infantiles, y en medio de ella, un niño sentado solo, con una jeringa aún clavada en su brazo, y una bomba de dispersión viral colgando sobre su cabeza. La imagen de ese niño, sentado en completo silencio bajo una bomba de dispersión viral activada, con la jeringa aún incrustada como una herida deliberadamente simbólica, atravesó a Malik como una aguja de hielo directo al corazón, porque no era solo un rehén, ni una amenaza anónima, ni siquiera una táctica cruel para forzar un intercambio. Ese niño tenía su cara. No exactamente, no de forma literal, pero sus ojos, su piel, su postura, incluso la cicatriz en la ceja izquierda, idéntica a la que Malik obtuvo de niño tras una explosión en una clínica de campo, eran demasiado precisas para ser coincidencia, y en lo más profundo de su conciencia, algo imposible y brutal comenzó a emerger como un recuerdo reprimido. Aquel niño no solo estaba allí como víctima, él era la historia que nunca debió salir a la luz. La doctora a su lado miró la pantalla sin parpadear, sin respirar siquiera, y murmuró en un tono seco, ese niño. Malik, es tuyo. Pero antes de que él pudiera responder, el líder del grupo dio un paso adelante, con una sonrisa que ya no fingía nada, y dijo con una voz casi burlona, pensabas que podías dejar atrás lo que hiciste en Kinshasa, pensabas que podías enterrar la Operación Omega, pero nosotros la perfeccionamos, y él es el resultado. El aire se volvió irrespirable. Porque Omega no era solo una operación médica, era un experimento secreto autorizado por un pequeño comité de crisis global durante una epidemia olvidada, donde un grupo de doctores, incluyendo a un joven Malik, propusieron crear niños inmunes al virus mediante edición genética, usando embriones huérfanos. Y aunque Malik abandonó el programa en cuanto descubrió las verdaderas intenciones militares detrás de los ensayos, otros siguieron adelante, en la sombra, bajo su nombre, usando sus descubrimientos como justificación científica. Y ahora, frente a él, ese mismo programa había vuelto, en forma de un niño manipulado, aislado, y usado como bomba viviente para silenciar a su creador. Lo llamaron Ilaiche.
dijo el líder, acercándose a la cámara mientras hablaba, como si quisiera que Malik lo viera más de cerca. Y lo entrenaron para ser la cura y la maldición al mismo tiempo, pero nunca fue suficiente, hasta que supimos que tú volarías a Frankfurt con el suero original. Malik bajó la cabeza, no por rendición, sino por control, porque sentía como su furia crecía como una tormenta sin espacio para estallar, y entonces hizo lo que nadie esperaba. Le entregó a la doctora un segundo frasco, más pequeño, escondido bajo su reloj, y le susurró algo que solo ella oyó. Esto lo desactiva, pero primero, debo hablar con él. La doctora abrió los ojos con espanto, comprendiendo que Malik no planeaba desactivar la bomba desde fuera, sino entrar a la sala del hospital infantil, enfrentar al niño, su hijo, su error, su espejo, y desarmar no solo un mecanismo letal, sino toda una conspiración con nombre de padre. Pero justo cuando Malik dio el primer paso para salir del aeropuerto, las luces parpadearon violentamente, una nueva alerta sonó desde todos los parlantes, y una voz distorsionada retumbó por todo el sistema. Doctor Okoro, si entra, el niño no morirá solo. Su sangre fue diseñada para explotar. La voz que surgió del sistema de altavoces no era humana, o al menos no lo parecía. Estaba distorsionada de tal forma que cada palabra parecía una amenaza programada, una mezcla de metal y desprecio, y mientras resonaba por cada rincón del aeropuerto, incluso los mercenarios retrocedieron un paso, como si aquello que hablaba no respondiera ni siquiera a sus órdenes. Malik Okoro se detuvo en seco, sintiendo como el peso del pasado, el presente y un futuro que aún podía evitar se apretaban en su pecho como una mano invisible, y por primera vez desde que descendió del avión, dudó, porque aquella última frase, su sangre fue diseñada para explotar, no era una metáfora, era una declaración científica. El niño no llevaba una bomba adosada al cuerpo. Él mismo era la bomba. Diseñado como un portador viviente, Ilaiche no solo había sido modificado para resistir el virus, sino que su sangre, sus células, su metabolismo habían sido codificados para reaccionar violentamente si se rompía el equilibrio genético que Malik había diseñado años atrás como un mecanismo de seguridad, un equilibrio que solo él sabía desactivar, pero que también podía ser alterado a distancia si alguien más accedía al código original. Y entonces entendió lo más oscuro de todo. No lo estaban usando para silenciarlo, lo estaban obligando a convertirse en verdugo. La doctora a su lado, aún con el frasco en mano, susurró desesperada: Malik, si entras y te equivocas, podrías desencadenar un evento biológico de extinción urbana, pero él no respondió, no porque no la escuchara, sino porque en ese instante recordó una frase grabada en uno de sus propios informes de laboratorio. Una frase que escribió durante Omega cuando aún creía que todo era ciencia, no política. La única forma de desactivar un gen diseñado para sobrevivir es que reconozca a su creador. Y con eso, lo supo. Ilaiche no solo necesitaba el antisuero. Necesitaba verlo. Necesitaba saber quién era. Así que Malik se giró hacia el líder del grupo, que ya no sonreía sino que parecía tenso, y le dijo sin levantar la voz: déjenme entrar o nadie saldrá de esta ciudad. El hombre dudó, recibió una orden a través de su auricular que no repitió en voz alta, y tras unos segundos, hizo una seña con la cabeza a sus hombres, que abrieron el portón blindado del hangar sur, revelando una camioneta médica negra, sin logos, que esperaba con el motor encendido. Malik subió sin mirar atrás. La doctora se quedó atrás, pero no por miedo, sino porque ahora tenía una misión distinta: proteger el frasco y activar el protocolo de evidencia internacional si Malik no volvía. La camioneta se alejó del aeropuerto a toda velocidad, atravesando calles ya bloqueadas por cordones de emergencia, mientras helicópteros sobrevolaban el hospital infantil, y una sola frase repetida por los altavoces hacía temblar cada corazón en Frankfurt. Área sellada. Nadie entra. Nadie sale. Pero Malik entraría. Y lo que encontraría en esa sala no era solo a un niño sentado, sino a un hijo que sabía que estaba programado para morir.
La camioneta se detuvo bruscamente frente a la entrada trasera del hospital infantil, donde 2 filas de soldados alemanes con armas listas custodiaban una puerta que normalmente vería pasar camillas y ambulancias, pero que esa noche, bajo la amenaza invisible de un niño convertido en detonador humano, se había transformado en el umbral entre la vida y la catástrofe. Y cuando Malik bajó del vehículo, no hubo preguntas, no hubo registros, no hubo tiempo. Todos se apartaron, todos lo dejaron pasar, porque en sus ojos había algo más fuerte que miedo, había destino. Cruzó pasillos vacíos que olían a desinfectante y ansiedad, vio juguetes abandonados, dibujos de arcoíris pegados en las paredes temblorosas, sintió como los latidos de su corazón se sincronizaban con el zumbido de las luces de emergencia, y cuando finalmente llegó a la sala sellada, un médico con el rostro cubierto por una máscara le entregó una tableta sin decir nada. Mostraba las constantes vitales de Ilaiche, y estaban cayendo. Pero no por enfermedad, sino porque él sabía que alguien venía. El niño estaba solo en una habitación hermética, sentado sobre una camilla, con la mirada fija en la puerta blindada de cristal, sin llorar, sin moverse, sin pestañear, como si ya hubiera asumido el final para el que fue construido, y lo más desgarrador de todo era que sostenía en sus manos un peluche en forma de médico, uno que Malik reconoció al instante, porque era idéntico al que él mismo regalaba a los niños en sus misiones médicas secretas en África, como un símbolo de consuelo. Malik pidió que desactivaran el sello de la cámara de presión. Los médicos se opusieron. El general a cargo gritó que sería un suicidio. Pero Malik solo dijo una cosa mientras entraba: ese niño no necesita un antídoto, necesita un padre. Y cuando la puerta se cerró tras él, y el silencio lo envolvió como una jaula de cristal, Malik se quedó quieto, observándolo, y el niño levantó la cabeza, lo miró, y dijo con una voz débil, tranquila, como si hablara con una figura que solo conocía de lejos: Tú eres el hombre que escribieron en mi sangre. Malik sintió como algo dentro de él se rompía, algo que ni años de medicina, ni entrenamientos de contención, ni secretos militares habían podido endurecer. Y entonces se acercó. No con miedo, no con autoridad, no con ciencia, sino con las manos desnudas, el corazón abierto, y una sola palabra: sí. Pero justo cuando estaba por tocar la mano del niño, las luces se apagaron por completo. Una nueva alerta roja cubrió la habitación. Y en el techo de la sala, una voz desconocida, ni del aeropuerto, ni del hospital, ni de los mercenarios, pronunció algo que nadie esperaba oír. Autenticación confirmada. Secuencia de activación irreversible iniciada. Explosión genética en 180 segundos. El sonido mecánico y cruel de aquella cuenta regresiva, explosión genética en 180 segundos, rebotó por las paredes de la cámara como una sentencia emitida por un dios artificial, y mientras las luces rojas comenzaban a girar, mientras las alarmas sonaban más allá de los muros sellados, Malik supo en ese instante que no estaban tratando con un simple protocolo de autodestrucción. Aquello era una ejecución científica disfrazada de accidente. Ilaiche no lloraba, no gritaba, ni siquiera se movía, pero sus ojos ya no eran los de un niño, sino los de alguien que sabía que había sido creado para una única función: morir en el momento exacto en que su padre lo reconociera. Malik cayó de rodillas frente a él, con el rostro bañado en sudor y culpa, y murmuró con voz rota: No fuiste hecho para esto, Ilaiche, no eres un arma, eres una vida, y te juro por todo lo que destruí para llegar hasta aquí, que no vas a terminar así. Pero el niño solo ladeó la cabeza, como si no entendiera, o tal vez como si no creyera, y respondió con una frase tan simple que desgarró el alma de Malik más que cualquier código viral. Entonces, ¿por qué me dejaste allá tanto tiempo? Los 120 segundos restantes se proyectaron en las paredes. Fuera de la sala, la doctora golpeaba el cristal con desesperación, con el frasco aún en su mano, tratando de que alguien, cualquiera, respondiera a sus gritos para abrir la esclusa, pero todo el hospital estaba bloqueado por el mismo sistema que activó el virus, y ahora nadie podía entrar, nadie podía salir. El general alemán activó el micrófono externo y gritó:
Tenemos que sellar el ala pediátrica completa. Debemos sacrificar el edificio antes de que se libere el agente modificado. Pero la doctora se interpuso frente a él, levantó el frasco y gritó tan fuerte que todos se detuvieron. Él tiene el último código en su ADN. La cura no se inyecta, se hereda. En la sala, Malik comprendió de golpe lo que significaba, y Laiche había sido codificado no solo como portador del virus, sino también como contenedor de la clave genética para desactivarlo, y esa clave no estaba en ninguna computadora, en ningún frasco, en ningún dispositivo, estaba en su voz, su piel, su tacto. Malik se acercó lentamente, tomó la mano del niño entre las suyas, y con la voz quebrada, mirándolo directo a los